La mañana estaba cubierta por un cielo gris, pesado como una premonición. Las campanas de la iglesia resonaban a un ritmo solemne, llenando el aire con un eco que vibraba en las antiguas paredes. El olor a cera caliente se mezclaba con el dulce perfume de los lirios y las rosas blancas, dispuestos en arreglos impecables a lo largo del pasillo. Lady Eliza Fairmont caminaba lentamente, el velo rozando suavemente sus hombros, casi como si intentara consolarla de ese peso interno que ella misma no sabía explicar. Los murmullos contenidos de la aristocracia formaban una ola amortiguada, interrumpida solo por el susurro de los vestidos de seda a su paso. En el altar, Lord Henry Ashcombe la esperaba, impecable en su traje oscuro. Su sonrisa ensayada, pulcra, parecía tan perfecta que rozaba lo vacío. Eliza sintió un nudo en el pecho, una advertencia silenciosa, un malestar que parecía hacer el aire más denso. Ella no quería estar allí, no soñaba con ese novio esperándola. Cuando se acercó, la voz del sacerdote resonó en la nave, pero antes de que completara la frase ritualística, ¡bam!, las puertas de la iglesia se abrieron con violencia y un viento helado atravesó el salón, apagando algunas velas y haciendo temblar nerviosamente a otras. Un murmullo de shock recorrió a los invitados. Un hombre entró, cubierto por el polvo del camino, su abrigo oscuro empapado por la lluvia reciente, una mirada de acero que atravesó a la multitud como una cuchilla. Tenía una cicatriz fina en el rostro, suave pero imposible de ignorar. Los abanicos se detuvieron en el aire. Una dama dejó escapar un grito ahogado. Lady Eliza sintió que el mundo daba vueltas. Él avanzó lentamente por el pasillo, sus botas resonando en el suelo de piedra, trayendo consigo el olor a lluvia y tierra mojada. Cuando llegó al altar, alzó la mirada hacia Henry y luego hacia Eliza, y con voz firme, tajante como un juramento, dijo: «Ella no es suya, es mía». Antes de continuar, ya suscríbase al canal, active la campanita y comente aquí de qué ciudad está escuchando esta historia. Su apoyo hace que estas historias lleguen a más personas todos los días. El pasado tenía la curiosa costumbre de esconderse en las rendijas de la memoria, como luz filtrándose por cortinas cerradas. Para Lady Eliza, ese pasado comenzaba años atrás, cuando aún no era la joven a punto de casarse por conveniencia, sino solo una niña de vestido sencillo, corriendo por los campos como quien huye de la estricta educación que su madre insistía en imponer. Era una tarde de principios de verano cuando todo comenzó. El cielo estaba azul, pero densamente salpicado por nubes altas y suaves, y el viento traía el olor fresco del río que corría detrás de la propiedad Fairmont. Eliza había huido, de nuevo, de las clases de piano. Le dolían los dedos de tanto repetir las mismas escalas, y siempre pensó que el río era mejor maestro que cualquier tutor severo contratado por Lady Catherine. Ella se equilibraba sobre una gran piedra a la orilla del agua, el vestido simple levantado discretamente para no mojar el borde, cuando oyó un sonido repentino, el relincho angustiado de un caballo, seguido por un chasquido y un grito ahogado. Giró el cuerpo asustada. Un caballo negro imponente se encabritaba asustado cerca del monte bajo, y el jinete, un joven alto, de abrigo oscuro, intentaba recuperar el control. Fue inútil. El animal resbaló en la hierba húmeda, lanzando al jinete al suelo. Sin pensarlo, Eliza corrió. El corazón le martilleaba. Sus pies se hundían en la tierra blanda. Cuando llegó a su lado, se arrodilló rápidamente. El joven estaba parcialmente apoyado en el codo, intentando recuperar el aliento. «¿Está herido?», preguntó ella a la voz temblorosa de preocupación. Él alzó la mirada, y Eliza jamás olvidaría ese instante. Sus ojos eran de un gris profundo, como una tormenta a punto de estallar. El rostro tenía rasgos marcados, todavía jóvenes, pero ya endurecidos por responsabilidades que ella no podía imaginar. El cabello oscuro caía sobre su frente, despeinado por la caída. «Solo el orgullo, y quizás el hombro», murmuró, intentando hacer humor, pero el dolor lo delataba. Eliza le ayudó a sentarse, apoyando la palma de la mano en su espalda. Fue entonces cuando sintió el olor a cuero mojado, el calor de su cuerpo, el peso de alguien lo suficientemente fuerte como para parecer invencible, pero en ese instante, vulnerable en sus manos. «Necesita ayuda para levantarse», dijo ella sin pensarlo dos veces. Él aceptó,
y cuando la mano de ella tocó la suya, una extraña corriente recorrió el cuerpo de ambos. El jinete era Adrian Blackthorne, heredero del antiguo ducado de Ravenshield, algo que Elisa solo descubriría unos minutos después, cuando él finalmente recobró el aliento y se presentó con sorprendente sencillez. «Debería tener más cuidado cerca del río», comentó ella intentando ocultar el nerviosismo. «Debería dejar de huir de sus clases de piano», replicó él con una sonrisa torcida que hizo sonrojar el rostro de ella. Oía a su madre llamándola. Ella abrió los ojos como platos. «¿Entonces vio toda la escena?», preguntó Elisa, más muerta que viva. «Cada detalle», respondió Adrian serio, antes de volver a sonreír. «Fue refrescante. Aquel primer encuentro se convirtió en otro, luego en uno más, y pronto se transformó en una especie de ritual silencioso. Siempre que el ducado enviaba a Adrian a supervisar el área cercana a la propiedad Fairmont, él se las arreglaba para encontrarse con Elisa, a veces junto al río, a veces bajo los viejos robles que formaban una sombra acogedora. Conversaban sobre todo, sobre libros, sobre el mundo, sobre las presiones que los títulos nobles imponían, sobre el miedo a decepcionar a sus familias, sobre sueños que ambos guardaban en secreto, y sin darse cuenta, algo crecía entre ellos. Algo que todavía no se atrevían a entender o nombrar. Las cartas comenzaron discretamente, entregadas por criados de confianza. La primera fue de él, Lady Elisa. Su conversación hizo mi día menos sombrío de lo habitual. «Imagino que el río esté en calma esta semana. Me gustaría poder verlo de nuevo, y quizás verla a usted también. A.B.» Ella respondió con timidez, pero la sonrisa que tuvo al escribir nunca fue olvidada. Las cartas se convirtieron en confesiones, y las confesiones en promesas tímidas. Y entonces, cuando Elisa ya tenía casi 17 años, llegó la noche bajo los robles, la noche que cambiaría todo. Estaba cálida y lluviosa, como suele ser todo final de primavera. Adrian caminó hacia ella con pasos firmes, pero una mirada extraña, tensa. Sostenía algo en la mano, una pequeña cinta azul marino, larga y de tela delicada. «Para usted», dijo poniéndola en la mano de ella, «para que no me olvide cuando yo esté lejos». Elisa sonrió, pero sintió un nudo en el corazón. «¿Se va a ir?» «Mañana». Él respiró hondo. Un viaje para inspeccionar navíos en nombre del ducado. Algunas negociaciones importantes. Nada que pueda rechazar. «¿Y cuándo vuelve?», preguntó ella, la voz pesada de preocupación. Él le tocó el rostro por primera vez. La mano cálida, los dedos firmes, el toque respetuoso y al mismo tiempo lleno de sentimiento. «Tan pronto como pueda, tan pronto como todo esté bien». Él dudó como si cada palabra cargara siglos. «Quiero hablar con su padre cuando regrese. Quiero hacer esto correctamente. Quiero pedir su mano, con la bendición de todos. Si usted quiere...». El mundo de Elisa se detuvo. Las palabras resonaron en ella como campanas lejanas. Pedir su mano, volver por ella. Después de todo, él también la amaba. Apenas pudo responder, pero Adrian entendió su evidente emoción. Él la sostuvo entre sus brazos, acercó su frente a la de ella, y la lluvia cayó más fuerte alrededor, como si los cielos quisieran bendecir ese instante. «Espéreme», le pidió, la voz ronca. «Siempre», susurró ella. Pero la vida rara vez respeta las promesas hechas bajo la lluvia. 3 semanas después de la partida de Adrian, un mensajero llegó a la propiedad Fairmont trayendo una carta oficial. La madre de Elisa la abrió con la mirada endurecida de quien ya esperaba malas noticias. «Naufragio. Ningún sobreviviente encontrado. Lista de pasajeros confirmada. Adrian Blackthorne, duque de Ravenshield, dado por muerto». Elisa, que no había tenido ningún otro mensaje de su amado, cayó de rodillas. La cinta azul que había guardado en el vestido se deslizó de su mano, manchada por las lágrimas que ella ni siquiera sintió caer. El dolor fue tan grande, tan abrupto, que pareció rasgar el aire de la sala. Gritó su nombre, un grito ahogado cubierto inmediatamente por la mano rígida de Lady Catherine. «Contrólese, Elisa», dijo la madre con la frialdad de quien ve el sufrimiento como debilidad. «No le conviene a una joven llorar por un hombre con quien nunca tuvo un compromiso oficial. Él iba a volver», balbuceó Elisa sollozando. «No volvió», cortó Lady Catherine, alzando la barbilla. «Y no debe mencionar su nombre de nuevo. Es impropio, es peligroso para su reputación».
La cinta azul permaneció escondida después de eso. Era todo lo que quedaba, todo lo que aún podía tocar. Los meses siguientes fueron duros. Elisa lloraba solo cuando nadie la veía, en las madrugadas silenciosas, con la ventana entreabierta, sintiendo el olor distante del río que había sido testigo del inicio de la historia que el destino había interrumpido. Su padre, Lord Thomas, pasaba los días preocupado por deudas que crecían y la honra de la familia que disminuía. Y fue en esa fragilidad que Lord Henry Ashcombe entró en su vida. Demasiado perfecto, demasiado gentil, demasiado educado. La promesa que había muerto con Adrian fue reemplazada por una negociación silenciosa entre las familias, un acuerdo ventajoso, una solución para los problemas financieros de los Fairmont, y Elisa, forzada por su madre, por su padre, por la sociedad que susurraba sobre deber, aceptó todo con el pecho vacío, con la cinta azul escondida en una cajita, junto a las cartas que su madre jamás debía encontrar, con la certeza silenciosa de que nunca más amaría a nadie. Pero el destino, al igual que el mar que se había tragado el navío, nunca permanece quieto por mucho tiempo. Y mientras Elisa caminaba hacia el altar tanto tiempo después, creyendo que estaba enterrando el pasado caminaba en su dirección con pasos firmes, atravesando la lluvia, el polvo y los secretos. El luto de Elisa nunca fue permitido. En aquella casa, los sentimientos eran inconvenientes, y las conveniencias eran ley. Después de la supuesta muerte de Adrian, Lady Catherine se volvió aún más rígida, como si temiera que el dolor de su hija pudiera manchar los planes cuidadosamente construidos para salvar a la familia. Lord Thomas, consumido por deudas y preocupaciones, había perdido el brillo en los ojos, caminaba por la mansión como un fantasma, aferrado a papeles y sumas que nunca cerraban. Fue en ese escenario quebradizo que Lord Henry Ashcombe entró. Henry surgió como una brisa cuidadosamente orquestada. No vino con escándalos ni con rumores, solo con la elegancia perfecta para calmar los temores de una familia en ruina. Era vizconde, bien nacido, heredero de propiedades productivas y con sólidas conexiones políticas. Su comportamiento era impecable, casi ensayado. Su primera visita fue formal, una cena en la propiedad Fairmont. Elisa todavía vestía de negro en esa época, luto discreto, permitido por su madre solo para no sonar escandaloso. La mesa larga, iluminada por candelabros altos, llenaba la sala con el olor a carne asada y hierbas. Las cortinas rojas bloqueaban el viento frío del inicio del invierno, pero también sofocaban el aire. Elisa se sentó frente a Henry intentando sonreír, pero el pecho parecía atrapado dentro de una caja de hierro. «Lady Eliza», dijo él, inclinando la cabeza. «Es un honor finalmente conocerla adecuadamente». Su voz era suave, pulcra, no había nada malo en ella, y quizás por eso mismo todo parecía incorrecto. Ella agradeció solo con un leve asentimiento. Durante la cena, Henry demostró conocimiento sobre música, literatura, viajes y política. Era el tipo de hombre cuyo brillo agradaba a la sociedad, educado, atento, una conquista fácil para cualquier joven, si el corazón de la joven no estuviera en pedazos. Con cada elogio suyo, Eliza sentía un peso en la nuca, con cada galantería, una punzada de culpa, como si conversar con otro hombre fuera traicionar al fantasma de Adrian. Los siguientes encuentros ocurrieron con más frecuencia. Lady Catherine se aseguraba de que Eliza estuviera siempre presentable, siempre dócil, siempre lista para impresionar. «Él es todo lo que cualquier familia respetable podría desear», repetía la madre. «Sea sensata, Eliza». Sensatez era una palabra que Eliza comenzaba a odiar. En realidad, apenas podía sentir algo. Pasaba los días como espectadora de su propia vida, caminando por la casa, asistiendo a compromisos, sonriendo cuando era necesario, obedeciendo a las expectativas. Cuando lograba un momento a solas, corría al desván, donde escondía la cajita con las cartas de Adrian y la cinta azul. Allí, en medio del polvo y baúles antiguos, permitía que las lágrimas vinieran. «Esto es tan injusto. Él prometió volver», murmuraba mirando la cinta. Él lo prometió, pero en el mismo instante oía la voz de su madre resonando como un látigo. «Él está muerto. Necesita seguir adelante». El baile marcó el inicio de la verdadera presión. El gran salón estaba iluminado por lámparas que esparcían luz dorada sobre los invitados.
Violines llenaban el aire con un vals lento, y el perfume de damas y jazmines se mezclaba con el dulce olor del vino. Elisa caminaba entre las damas como una figura translúcida. Vestía azul claro, el color que ella siempre evitaría de no ser por la insistencia de su madre, y cada paso parecía traicionar la memoria de la cinta azul guardada en el desván. Henry se acercó. Su sonrisa era impecable, casi brillante. ¿Acepta este baile? Ella dudó, pero Lady Catherine la observaba de lejos, y su padre sonreía en expectativa. Entonces, Elisa aceptó. La mano de Henry se posó en su cintura con extrema delicadeza. Dieron vueltas por el salón. El ambiente parecía girar no por el baile, sino por la angustia creciente. «Está muy callada esta noche», comentó Henry. «Es solo cansancio», respondió ella, intentando mantener la voz firme. «Siento que algo la preocupa», insistió él, siempre demasiado gentil. «Dígame, ¿puedo ayudarla?» La pregunta tan simple hirió más de lo que debería, porque la única persona que podría ayudarla estaba muerta. La única persona que ella quería cerca no podía estar. «Nada», dijo ella casi en un susurro. Henry sonrió como si aceptara la respuesta, pero sus ojos revelaban algo más profundo, algo que Elisa no percibió esa noche, un cálculo silencioso, una expectativa disfrazada. Una semana después, Henry visitó la propiedad Fairmont acompañado de su abogado. Lady Catherine abrió las puertas como quien recibe a un salvador enviado por los cielos. El padre de Elisa temblaba discretamente al mirarlo, quizás de gratitud, quizás de vergüenza. Elisa percibió el ambiente y sintió un vacío en el estómago. «Lady Eliza», dijo Henry cuando finalmente se quedaron a solas en el jardín de invierno, «sé que este no es el momento más propicio, pero creo que nuestras familias pueden encontrar gran seguridad en la unión entre nosotros». Ella se congeló. No era una sorpresa, pero aún así pareció un golpe. «Yo no sé si debo», comenzó ella. «Sé que sufrió mucho por alguien», la interrumpió con suavidad calculada. «No pretendo reemplazar el pasado, solo espero ofrecerle un futuro estable. Un futuro en el que usted será respetada y cuidada». Era todo lo que una mujer debería desear, según las reglas sociales. Pero Eliza sentía que estaba siendo negociada como un título, un terreno, un pedazo de tierra fértil. Aún así, cuando buscó los ojos de su padre, frágiles implorando silenciosamente, su corazón cedió. Por deber, por culpa, por miedo, por falta de perspectiva. «Yo acepto», susurró Elisa, y en ese instante sintió que su alma se partía en dos. Los meses siguientes fueron una sucesión de preparativos: telas, bordados, flores, listas de invitados, pruebas de vestido, encuentros formales, cenas interminables. Lady Catherine irradiaba orgullo. Lord Thomas suspiraba de alivio. Henry parecía satisfecho, quizás hasta orgulloso de la conquista. Pero Elisa se perdía más cada día. Las noches eran largas y silenciosas. El desván se convirtió en su única confesión. Leía las cartas de Adrian repetidamente, hasta memorizar cada palabra. A veces apretaba la cinta azul contra su pecho e imaginaba su voz diciendo «Espérame», pero luego recordaba el mar, el naufragio, el cuerpo nunca encontrado, y la esperanza moría lentamente. En la víspera de la boda, la lluvia cayó intensa. Relámpagos cortaban el cielo como hendiduras de luz. Elisa estaba en su cuarto, mirando el vestido blanco colgado delante de la ventana. Era hermoso, era perfecto, y era una sentencia. Se acercó a la mesa de cajones para buscar un collar, cuando el cajón se atascó y, al tirar de él con más fuerza, varios papeles cayeron al suelo. En la parte superior de ellos, una carta, antigua, la tinta descolorida, el sello roto. Era de Adrian. Elisa sintió que su corazón se aceleraba. Esa carta, ella nunca la había visto. Con manos temblorosas, la abrió. «Mi Elisa, el navío parte mañana. No temo al viaje, pero temo la distancia que puedan hacer entre nosotros. No deje que nada la haga dudar de mi regreso. Tan pronto como retorne, pediré su mano delante de todos. Espéreme, yo siempre vuelvo por usted. A.B». Elisa cayó sobre la silla, el papel temblando en sus dedos. ¿Por qué esa carta estaba escondida? ¿Por qué nunca le llegó? ¿Y por qué, aun escondida, parecía haber sido colocada allí a propósito justo ahora? La lluvia castigaba el cristal. El viento aullaba. Algo dentro de ella gritaba que aquello era una señal.
Pero era demasiado tarde para señales. Mañana sería la esposa de otro hombre. A la mañana siguiente, al ponerse el velo, Elisa sintió que el mundo entero estaba suspendido por un único hilo. El corazón latía demasiado rápido, como si anticipara un terremoto, y de cierta forma lo anticipaba, porque cuando pisó la nave de la iglesia y vio a Henry en el altar, impecable, sonriendo, sintió un escalofrío recorrer su espalda, un escalofrío que no venía del vestido, ni del frío, ni del miedo, sino del destino, que silencioso acercaba sus pasos por el camino, cubierto de polvo y lluvia. El destino venía allí, vivo, determinado, y a punto de poner el mundo de todos de cabeza. Lord Henry Ashcombe siempre tuvo una relación curiosa con el silencio, no el tipo de silencio confortable, sino el que se instala antes de un golpe, un silencio calculado, medido, estratégico. Horas antes de la boda, él estaba solo en su oficina particular, un cuarto lujoso con ventanas altas y muebles oscuros, impregnado con el aroma de cuero, papel y poder. La chimenea crepitaba suavemente, aunque la mañana estaba demasiado húmeda para merecer fuego, pero a Henry le gustaba el sonido, dominaba el ambiente, debilitaba distracciones, calentaba decisiones frías. Él se acomodaba la corbata frente al espejo cuando oyó 3 toques contenidos a la puerta. «Adelante», dijo sin desviar la mirada. El hombre que entró era su socio y abogado de mucho tiempo, el señor Whitmore, pequeño, de cabello ralo, manos nerviosas siempre frotándose una contra la otra. «Milord», comenzó él dudando, «recibimos, digamos, un rumor perturbador». Henry se enderezó inmediatamente, como un lobo olfateando un cambio en el viento. «Hable». Whitmore tragó saliva. «Hay comentarios en la ciudad. Dicen que el duque de Ravenshill, Adrian Blackthorne, podría estar vivo». El silencio que se instaló podría haber congelado el calor de la chimenea. Henry se quedó completamente inmóvil. Luego, despacio, se giró para enfrentar al abogado. «¿Quién está esparciendo eso?» «No sabemos. Solo comentarios. Aparentemente, alguien lo vio en un camino al norte. Pero los detalles son vagos». Henry se acercó a la ventana. La lluvia fina se escurría por el cristal, creando líneas torcidas, como arañazos. Mantuvo las manos detrás de la espalda. «Él está muerto», dijo con la convicción de quien afirma algo ya decidido. «Muerte confirmada. Cuerpo no encontrado, sí, pero había pruebas suficientes». Whitmore se encogió un poco. «Pruebas, digamos, circunstanciales, milord». La mandíbula de Henry se contrajo. Él recordaba todo en detalle. Cada elección, cada carta interceptada, cada conversación con oficiales del puerto. Siempre recompensas gentiles a cambio de informes incompletos. Cada retraso estratégico en la información. Cada detalle para garantizar que Adrian Blackthorne desapareciera, vivo o muerto, del tablero. No es que hubiera ordenado su muerte directamente. No era tonto. El asesinato era arriesgado, sucio, pero permitir que el destino hiciera su trabajo, manipular información, aprovecharse del caos, eso él lo hacía con maestría. «Siga vigilante, Whitmore», dijo él volviendo al espejo y acomodando el pañuelo de su bolsillo. «Y, sobre todo, mantenga ese rumor lejos de la familia Fairmont. Alguien se confundió y está inventando cosas. Esas mentiras se esparcen rápido». «Sí, milord». El pasado de Henry con los Fairmont era más profundo de lo que Elisa jamás imaginó. Años antes, cuando Thomas Fairmont comenzó a perder tierras e inversiones, fue Henry quien se acercó ofreciendo ayuda. Él prestó dinero, compró deudas, negoció títulos, nada ilegal, pero todo estratégicamente montado. Con cada documento firmado, Thomas quedaba más atrapado en él. Y cuanto más atrapado, más Henry se acercaba a la hija, no por amor, no por admiración, sino por conveniencia. Elisa era joven, bella, educada, de familia tradicional y completamente vulnerable. Una novia perfecta, pero había un obstáculo, el duque. Adrian Blackthorne siempre fue bien visto por la sociedad. Altivo, racional, carismático. Su familia tenía influencia, poder y alianzas. Si él deseara a Elisa, sería difícil superarlo. Henry sabía que un compromiso se estaba negociando entre los Ravenshill y los Fairmont. Nada anunciado, pero las conversaciones estaban listas para avanzar. El padre de Elisa ya demostraba entusiasmo. Lady Catherine,
aunque rígida, veía ventajas innegables. Entonces llegó el viaje de Adrian, y con él, la oportunidad. Henry no ordenó nada, jamás se ensuciaría las manos. Pero facilitó que las noticias correctas tardaran en llegar, facilitó que las cartas no fueran entregadas, facilitó que Elisa creyera que el duque la había abandonado. Y cuando el naufragio ocurrió, Henry vio al destino abrirle su puerta de par en par. Los informes del puerto hablaban de caos, olas violentas, destrucción absoluta. Poco después, listas de sobrevivientes comenzaron a llegar. Ningún Adrian Blackthorne. Whitmore vino a él con una expresión calculada. «Milord, el duque podría estar vivo. Algunos sobrevivientes fueron encontrados más tarde». Henry levantó la mano cortando la frase. «El duque está muerto», dijo calmadamente. «Y para la sociedad eso es suficiente». Whitmore entendió, y Henry siguió con sus planes. Ahora, a punto de casarse, Henry se sentía en la cúspide de su victoria. La propiedad Fairmont sería fortalecida. Su estatus social aumentaría, y Eliza, dulce, obediente, vulnerable, sería suya. Le gustaba a su manera, pero le gustaba aún más lo que ella representaba. Mientras se ajustaba el cuello, Henry imaginaba el futuro. Cargos políticos, influencia, prestigio. El matrimonio era solo el comienzo. Sonrió al espejo. Él siempre conseguía lo que quería. Mientras tanto, lejos de allí, una figura encapuchada caminaba por las calles estrechas, llevando una bolsa de cuero empapada por la lluvia. Era la ama de llaves jubilada de Ravenshill, la señora Ashbury, mujer de pocas palabras, pero ojos atentos. Al arreglar el antiguo cuarto de Adrian semanas antes, había encontrado un compartimento secreto en el escritorio, donde había cartas, muchas cartas, todas dirigidas a Eliza Fairmont, nunca enviadas, interrumpidas, guardadas, escondidas. Ella sabía de la caída de Adrian en el mar, sabía que sobreviviría si era capaz, sabía que algo andaba demasiado mal con toda la historia, y, en el fondo de su corazón, también sabía quién era el responsable. Ahora llevaba consigo algunas de esas cartas. La verdad, lo que le había sido robado a Eliza, pero temía no por sí misma, sino por la joven que, sin saberlo, estaba a punto de subir al altar con el hombre que había conspirado para mantenerla lejos de la felicidad. «Que Dios la proteja», murmuró la señora Ashbury mientras avanzaba en la lluvia, «o que el duque llegue antes de que sea demasiado tarde». De vuelta al despacho, el abogado carraspeó. «Milord, si el duque está vivo, eso altera toda la situación. La promesa que había entre las familias, la promesa no era oficial», cortó Henry firme. «No había anuncio público, no había contrato, solo rumores sentimentales de un muchacho ahogado y una chica soñadora». La manera en que dijo «chica soñadora» hizo estremecer a Whitmore. «¿Y si un día el duque aparece?», se arriesgó el abogado. Henry apretó los dedos en el lateral del mueble. «Si aparece, lidiaré con él», dijo, con la sonrisa más fría que jamás le había ofrecido a alguien. «Como siempre lo he hecho». Whitmore percibió la sombra en el rostro del vizconde y entendió. Henry no iba a retroceder. No iba a permitir que el duque retomara lo que él creía haber conquistado. Incluso si fuera necesario, ensuciar un poco más las manos invisibles que el destino le había dado. Cuando Henry salió del despacho, el cielo se oscurecía rápidamente, a pesar de ser todavía de mañana. Nubes pesadas se agrupaban sobre la mansión como si el propio tiempo presintiera una tormenta a punto de estallar, no solo en el clima, sino en el destino de todos. Cruzó el pasillo con pasos firmes, confiado, preparándose para la boda, para el triunfo, para la coronación de sus planes. En su mente, Eliza ya era suya, como una joya, un título, una propiedad. Pero apenas sabía que en ese exacto momento, al pie de la colina que llevaba a la iglesia, un hombre cubierto de polvo, herido, determinado, con cicatriz nueva y alma antigua, caminaba, vivo, de vuelta, y listo para reclamar todo aquello que Henry creía haber enterrado para siempre. El sonido de las campanas se esparcía por la pequeña ciudad como una advertencia, aunque nadie sabía exactamente de qué. Las nubes seguían pesadas, como si presintieran que algo grande estaba a punto de suceder. Dentro de la iglesia, sin embargo, reinaba una especie de perfección ensayada. Flores impecables, velas encendidas,
damas susurrando a través de abanicos coloridos. Lady Eliza Fairmont caminaba por el pasillo principal con pasos medidos, aunque el corazón latía a un ritmo irregular. El velo flotaba alrededor de sus hombros como una niebla pálida. Detrás de la luz de las velas, sus ojos tenían la profundidad de un lago a punto de desbordarse. No estaba solo triste, estaba anestesiada, como si el cuerpo caminara y el alma se quedara atrás, atrapada en el desván donde había encontrado la carta de Adrian la noche anterior. «Espérame, yo siempre vuelvo por usted». Palabras que ardían en su mente mientras avanzaba sobre pétalos de rosa esparcidos por el suelo. Lord Henry la esperaba en el altar, impecable, elegante, sonrisa perfecta, pero más rígida de lo habitual. La observaba con ojos calculadores, ocultando la ansiedad que corroía su compostura. A su lado, el sacerdote sostenía el libro de votos con ambas manos, intentando no demostrar recelo por el extraño ambiente. Cuando Eliza se acercó, Henry extendió la mano. Ella la puso sobre la de él por obligación, no por elección. Y en ese exacto instante, el mundo pareció contener la respiración. El sacerdote abrió la boca para iniciar la ceremonia, pero Eliza apenas oía. El sonido a su alrededor se amortiguó, como si viniera de debajo del agua. Un zumbido tomó sus oídos. La iglesia giró por un segundo. La carta que había leído, escondida en el cajón, palpitaba en su memoria. Algo estaba mal. Algo siempre estuvo mal. ¿Por qué esa carta fue escondida? ¿Quién la interceptó? Un frío recorrió su cuerpo. El velo tembló muy levemente, antes de que todo explotara. ¡Bam! Las puertas de la iglesia se abrieron con violencia, arrojadas por un viento helado que apagó algunas velas e hizo temblar a otras, como si tuvieran miedo. Las damas se llevaron las manos al pecho. Un murmullo recorrió los bancos, cortando el aire como una cuchilla. Eliza giró la cabeza y vio un hombre alto, de abrigo oscuro empapado por la lluvia reciente, el cabello despeinado, la piel marcada por una cicatriz fina que no existía antes. El pecho jadeaba, el polvo del camino cubría sus botas. Sostenía el marco de la puerta como si hubiera corrido leguas sin descansar. El mundo de Eliza se detuvo. La respiración se transformó en un sollozo silencioso. El velo se deslizó un poco de su hombro. Las flores parecían perder el color. Alrededor, alguien susurró. El muerto volvió. Esto es imposible. Es él. Es el duque. Eliza sintió que sus piernas se debilitaban. El corazón se disparó como si quisiera salirse de su pecho. Los ojos que antes contenían las lágrimas no lo soportaron más. Por la imagen borrosa del hombre, ella dudó si estaba imaginando cosas, si era un fantasma. Pero no. Adrian, vivo. Él estaba vivo. Los ojos grises, tan familiares, tan imposibles de olvidar, recorrieron la iglesia hasta encontrar los de ella. Y cuando se encontraron, todo comenzó de nuevo. Todo explotó. Todo sangró de vida. Su expresión, aunque dura, tembló por una fracción de segundo. Un atisbo de emoción escondida bajo capas de dolor y determinación. Luego, sin dudar, dio el primer paso, y el sonido de sus botas resonó en la nave silenciosa. Un paso, un eco, un escalofrío general. Caminaba como si nada pudiera detenerlo, como si hubiera atravesado el infierno para estar allí, y quizás lo había hecho. Lord Henry se quedó estático, la mano todavía sosteniendo la de Eliza, pero la sonrisa perfecta se transformó en una línea tensa. Su mandíbula se contrajo. Los ojos se estrecharon como la luz de una vela a punto de apagarse. Eliza intentó respirar, pero el aire parecía no entrar. Adrian caminó hasta el altar. Cuando alcanzó las últimas filas, las damas retrocedieron. Cuando subió el último escalón, la tensión se hizo insoportable. Se plantó delante de los novios. Miró primero a Henry, la mirada de un hombre que conocía la verdad, y luego a Eliza. El silencio era total, absoluto, casi sagrado. Entonces, su voz rompió el aire. Ella no es suya, es mía. La frase atravesó la iglesia como un trueno. Una dama se desmayó. El sacerdote dejó caer el libro. Lady Catherine se llevó la mano a la boca, horrorizada. Lord Thomas se tambaleó sosteniendo el banco como si fuera a caer. Henry retrocedió un paso, pero se recompuso inmediatamente. «Esto es un absurdo», dijo, la voz cargada de veneno controlado. «Usted está muerto, o debería estarlo. ¿Quién lo autorizó a invadir esta ceremonia?» Adrian no desvió la mirada.
La vida, aparentemente, respondió con frialdad. Y la verdad. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó algo pequeño envuelto en tela. Desdobló el paño revelando un anillo, delicado, antiguo, con la piedra azul que Elisa conocía tan bien. El anillo de compromiso, de la promesa que él había dejado bajo los robles años atrás. Elisa se llevó la mano a la boca. Sintió que sus piernas flaqueaban. Este anillo, dijo Adrian, fue enviado a la familia Fairmont como símbolo de mi intención formal. Teníamos un compromiso, un acuerdo, una promesa. Henry avanzó, irritado. Eso no prueba nada. Ella nunca recibió ese anillo. Nunca hubo anuncios oficiales. Usted desapareció, no envió cartas. La dejó creyendo que estaba muerto, completó Adrian, mirándolo directamente. Y lo estaba, para todos, excepto para usted. Un murmullo de shock recorrió a los invitados. Henry palideció pero mantuvo la compostura. ¿Me está acusando de qué? ¿De manipular cartas? ¿De sabotear navíos? ¿De saber que usted estaba vivo? Esto es una farsa ridícula. Adrian dio un paso adelante. Su mirada era de acero. No estoy acusando, dijo. Estoy afirmando. Los susurros en la iglesia se intensificaron. Elisa, aturdida, intentaba juntar los fragmentos de todo lo que sucedía. Adrian vivo, el anillo, la carta escondida que encontró la noche anterior, las manos de Henry apretando la suya un poco demasiado fuerte, las mentiras, las verdades. Todo colisionaba dentro de ella como mares agitados. «Yo tengo pruebas», dijo Adrian, alzando otra pequeña bolsa de cuero. «Cartas que envié y nunca llegaron. Todas interceptadas, todas guardadas, todas sacadas de su destino». Se giró hacia Elisa, y en ese instante, el mundo entero pareció apagarse alrededor. «Elisa». Su voz falló, solo por un instante. «Yo volví por usted». El dolor que había en ella, callado por años, se abrió como un corte antiguo al ser tocado. Ella sintió lágrimas arder detrás de sus ojos. «Lo prometió», susurró bajito. Adrian cerró los ojos por un segundo. «Y cumplí, aunque haya tomado demasiado tiempo, aunque haya pasado por el infierno. Yo volví». Henry chasqueó la lengua con desprecio. «Todo esto es un circo». Se giró hacia los invitados. «Un hombre herido, quizás delirante, que intenta destruir la boda más importante del año con una historia fantasiosa». Adrian se volvió hacia él. «Y usted, señor vizconde, intenta mantener esa boda en pie con base en mentiras, manipulaciones y codicia». Los dos quedaron frente a frente. El aire parecía electrificado. Los invitados contenían la respiración. Elisa sentía el alma partida entre shock, dolor, esperanza y miedo. Miedo de creer, miedo de sentir, miedo de revivir lo que pensó haber enterrado. Lady Catherine finalmente encontró voz. «Esto es un escándalo sin precedentes. ¿Qué haremos ahora?» Adrian no quitó los ojos de Elisa. «Ahora», dijo él con voz baja, firme, «le damos a ella el derecho de elegir». La iglesia entera se giró hacia Elisa. La joven, que hasta entonces había sido tratada como objeto, moneda, contrato, respiró, y por primera vez en años sintió que algo volvía a la vida dentro de su pecho, la posibilidad de libertad. Pero la libertad también duele, y ella lo sintió al percibir que ahora todo dependía de ella. La mente giraba, una tormenta entera dentro de su alma. Adrian vivo, Henry traidor, la promesa antigua, la boda a punto de comenzar, el mundo entero mirando. Antes de que pudiera decir cualquier palabra, las fuerzas la abandonaron, y todo se volvió blanco. Elisa vio todo girar y se desmayó. El caos tomó la iglesia, y el destino, por primera vez, cambiaba de manos. Excelente. Continuaremos con la traducción de la historia en español neutro, fluido y listo para narración. Cuando Elisa abrió los ojos, el techo blanco de la iglesia había desaparecido. En su lugar, un cielo gris, cortado por el movimiento lento de ramas que se balanceaban con el viento. Estaba acostada dentro de un carruaje, envuelta en una manta gruesa, mientras el vehículo avanzaba por un camino de tierra. El olor a madera húmeda, cuero envejecido y césped recién mojado llenaba el interior. Se llevó la mano a la cabeza, todavía aturdida, y oyó una voz cercana, baja, firme, inconfundible. «No se mueva deprisa». Se desmayó. Elisa parpadeó, y lentamente la figura a su lado tomó forma. Adrian, vivo,
real, respirando el mismo aire que ella. El carruaje se balanceó, pero fue su corazón el que se desplomó. La voz salió débil. ¿Dónde estoy? De camino a Ravenshill, respondió Adrian suavemente. Su familia y todos estuvieron de acuerdo en que debía descansar lejos del tumulto. La situación en la iglesia se salió de control. El recuerdo del caos llenó su mente, las velas temblando, las damas gritando, Henry avanzando, Adrian enfrentando al mundo, y ella, en el centro de todo, sin poder respirar. Eliza se recostó en el carruaje tragando saliva. ¿Mi madre permitió esto?, susurró. Adrian alzó una ceja. Lady Catherine estaba demasiado ocupada con el escándalo para impedir cualquier cosa. El carruaje desaceleró, y entonces, entre los árboles, surgió el destino. Ravenshill. La mansión era inmensa y antigua, hecha de piedra oscura, con ventanas altas y una imponencia que parecía cargada de historias y cicatrices. El jardín era diferente a los que Eliza conocía, menos podado, más salvaje, como si la naturaleza hubiera sido respetada allí, no dominada. El portón se abrió lentamente, el carruaje entró, y el aire cambió. Eliza sintió que algo le apretaba el pecho, miedo, nostalgia, curiosidad, todo mezclado. Cuando el vehículo se detuvo, Adrian bajó primero, le tendió la mano para ayudarla. Ella dudó solo un instante. El toque de su mano reavivó recuerdos que había intentado enterrar. El toque bajo la lluvia, el calor compartido bajo los robles, la promesa susurrada, la cinta azul. Eliza puso su mano en la de él, y por un segundo, el mundo pareció retomar su eje. Dentro de Ravenshill, el ambiente era silencioso, acogedor y ligeramente melancólico. Chimeneas encendidas esparcían un olor a leña quemada. El suelo de madera crujía suavemente con cada paso. Cuadros antiguos adornaban el pasillo, y cortinas pesadas protegían los cuartos del viento frío. Eliza caminaba como quien pisa recuerdos que no vivió, solo soñó. El ama de llaves, la señora Ashbury, se acercó con una reverencia. «Milord, Lady Eliza, hemos preparado un cuarto para que la señorita descanse». Eliza abrió la boca para agradecer, pero los ojos del ama de llaves se fijaron en ella con algo más que respeto, algo como culpa o un profundo reconocimiento. Eliza no entendió, pero la sensación la siguió cuando fue llevada al cuarto de huéspedes. El aposento era amplio, con paredes claras, alfombras suaves y una ventana enorme que daba al jardín salvaje. Sobre la mesa, un florero con flores blancas recién cortadas. Había perfume de lavanda en el aire. Ella tocó el respaldo de la cama, la tela de la colcha, los adornos del mueble. Todo parecía sólido, estable y al mismo tiempo extraño. «Este era el cuarto de mi madre», dijo Adrian, parado en la puerta. Eliza se giró. «¿De la duquesa?» Él asintió entrando despacio. Le gustaba la luz, las flores, las ventanas abiertas. Siempre decía que Ravenshill era demasiado grande y necesitaba un encanto femenino para no parecer un castillo de piedras. Eliza miró a su alrededor. Podía imaginar eso. Podía sentirlo. «Es un cuarto bonito», murmuró. Adrian la observaba con intensidad, pero había algo más en su mirada. Un temblor contenido, un miedo de que todo fuera solo un sueño a punto de desaparecer. «Eliza Jean», comenzó él, «sé que esto es mucho, y sé que volví en el peor momento posible. Pero necesito que entienda una cosa», dio un paso adelante. «Yo no quería que usted sufriera. Nunca». El aire se puso tenso. El silencio quemaba. Ella respiró despacio. «Entonces, ¿por qué?» Su voz salió débil, pero lo suficientemente firme. «¿Por qué tardó? ¿Por qué no envió noticias? ¿Por qué me dejó creer que estaba muerto?» Adrian cerró los ojos por un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Porque casi lo estuve. Porque el mar me llevó. Porque sobrevivir no significa volver entero. Fui prisionero. Enfermé. Porque perdí parte de mí en el camino. Porque todo lo que más quería encontrar cuando volviera era usted». Habló confuso, y Eliza sintió un nudo en la garganta. Adrian continuó. «Pasé meses en tierras distantes. Fui rescatado por pescadores desconocidos, vendido como mano de obra en el puerto, sin nombre, sin identidad, sin nada. Tardé mucho hasta que pude probar quién era». Alzó la barbilla, tenso. «Cuando finalmente obtuve documentos, mandé cartas, muchas, y ninguna le llegó. El recuerdo de la carta escondida
Pasó como un relámpago por la mente de Elisa. Yo recibí solo una, dijo ella, y fue la noche anterior a la boda, como si hubiera sido escondida. La mirada de Adrian se oscureció. Lo sé, su voz era amarga, y también sé quién la escondió. Eliza se estremeció. ¿Henry? Adrian asintió lentamente. Él tenía mucho que ganar con mi ausencia. E hizo lo posible para que su vida siguiera lejos de la mía. Elisa se alejó un poco, intentando respirar. Todo fue mentira, entonces, murmuró. Toda mi vida, todo mi dolor, basado en mentiras. No el dolor, dijo Adrian bajo. Eso fue real, demasiado real. Ella alzó los ojos hacia él, y por primera vez desde que se reencontraron, vio la herida detrás de la fuerza. Adrian estaba roto, marcado, herido, y aún así, allí, por ella. El silencio se prolongó entre ellos, pesado, denso, lleno de sentimientos que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Entonces Elisa dio un paso adelante. Adrian, su voz era casi un susurro. Yo no sé qué sentir. Él inclinó la cabeza, acercándose. No necesitas saberlo ahora, pero yo perdí años de mi vida creyendo que lo había perdido a usted, dijo ella, la voz quebrándose. Y cuando usted entró en esa iglesia, mi corazón casi se detuvo. Adrian tocó, con vacilación, el guante de ella. Los dedos apenas rozaron la tela, pero el impacto fue como fuego corriendo por su piel. Elisa, dijo él, voz ronca, si pudiera borrar su dolor, lo haría. Si hubiera podido volver antes, habría vuelto. Si hubiera podido gritar su nombre hasta que el mar entero oyera, yo gritaría. Sus ojos brillaron con lágrimas. Pero no pude. Él respiró hondo. Todo lo que pude hacer fue sobrevivir. Sobrevivir para volver. Ella cerró los ojos y sintió el peso de todos los años entre ellos. Los dedos de las manos se encontraron. Solo un toque leve, tímido, pero que contenía el mundo. Casi juntos, sus labios casi se tocaron. Casi. Un criado golpeó la puerta, interrumpiendo la tensión. «Milord», la voz vino amortiguada, «la cena está servida». Y llegaron cartas de Londres. Son urgentes. Adrian se alejó un paso. Elisa sintió que el corazón se le caía, pero también se alivió un poco. No estaba lista. No aún. «Descanse», dijo él, reuniendo toda la compostura posible. «Cuando esté lista, quiero contarle todo. Todo de verdad, sin secretos, sin sombras». Elisa asintió. Cuando él salió, el cuarto pareció llenarse de un silencio vivo, del tipo que hace que el corazón se escuche a sí mismo. Se sentó en el borde de la cama, miró sus propias manos y percibió por primera vez en años que sentía algo nuevo, algo que no era dolor, ni miedo, ni nostalgia, ni obligación. Era la posibilidad de volver a vivir. En la oscuridad de la mansión, mientras Eliza intentaba organizar sus propios sentimientos, Adrian caminaba por los pasillos hasta su despacho, el lugar donde finalmente podría enfrentar a los demonios del pasado. Y en las sombras, alguien observaba. La señora Ashbury, con una carta antigua en sus manos, y la verdad ardiendo en su pecho, la verdad que, en breve, liberaría o destruiría todo. La noticia de la interrupción de la boda se esparció por toda la sociedad antes incluso de que las velas de la iglesia fueran apagadas. En pocas horas, el escándalo adquirió proporciones mayores de lo que cualquiera podría prever. El duque, muerto, estaba vivo. El vizconde había sido humillado delante de todos, y Lady Eliza Fairmont, la joya de su familia, había sido llevada a Ravenshill. Las calles susurraban, los periódicos murmuraban, las damas cuchicheaban como cuervos voraces. Y en el centro de esa tormenta, Lord Henry Ashcombe ardía de odio. La mansión Ashcombe estaba silenciosa esa noche, pero no era un silencio natural. Era un silencio tenso, el tipo que antecede a un terremoto. Las cortinas pesadas estaban cerradas. La chimenea ardía alto, casi agresiva. Henry caminaba de un lado a otro en el despacho, el rostro enrojecido por la rabia contenida. Henry aplastó uno de los papeles en su mesa con fuerza. «Maldito sea», gruñó entre dientes. Whitmore, el abogado, estaba sentado a la mesa, sudando discretamente. «Milord, intente mantener la calma. La situación es delicada, pero aún puede ser revertida». Henry se giró abruptamente. «¿Revertida?» Su voz subió una octava, fría como el acero.
¿Tiene idea de lo que significa para mí haber sido deshonrado en público, delante de ministros, condes, damas de la corte y de la propia iglesia? Se acercó a la chimenea, apoyando las manos en el mármol. Yo construí todo, cada paso de mi carrera, cada alianza, cada inversión, cada favor político. Y ahora todo corre peligro por culpa de un cadáver que se negó a permanecer muerto. Whitmore carraspeó, eligiendo las palabras con cuidado. El duque está fragilizado. Hay rumores de que su salud mental está comprometida. Podemos usar eso a nuestro favor, cuestionar su estabilidad. La sociedad teme lo imprevisible. Henry sonrió al oírlo, no una sonrisa verdadera, sino una sonrisa fina, casi venenosa. Sí, la sociedad teme, y yo puedo manipular ese miedo. Se acercó al escritorio y abrió un cajón secreto. Dentro había una pila de papeles organizados meticulosamente. Contratos, pagarés, recibos y algunas cartas antiguas selladas. Whitmore abrió los ojos como platos. Henry retiró una de ellas, una carta dirigida a Eliza. Las cartas que nunca deberían llegar a sus manos, dijo él con suavidad peligrosa. Pruebas de que Adrian Blackthorne siempre se fijó en la familia Fairmont. Pruebas que podrían haber arruinado mis planes. Whitmore tragó saliva. Y ahora, Henry dejó caer la carta en la chimenea. El papel crepitó, la llama subió, y el olor a tinta quemada llenó el aire. Ahora, Whitmore, dijo Henry girándose lentamente, yo me aseguro de que el duque nunca tenga la oportunidad de reconstruir su vida, ni su posición, ni su reputación, ni su prometida. Se sentó, cruzando las manos. La sociedad se divide entre los que lo ven como héroe y los que creen que volvió diferente, que su mente fue corrompida por la tragedia, por la enfermedad, por los años perdido en el mar. Él alzó la barbilla. Vamos a alimentar la segunda versión. Rumores controlados, completó el abogado. Comentarios inocentes, pero lo suficientemente precisos para generar duda. Exacto. Henry tenía la mirada de un hombre que veía mucho más allá de la sala. Y cuanta más duda haya sobre la cordura del duque, menos credibilidad tendrá al presentar cualquier acusación contra mí. Whitmore comenzó a tomar notas frenéticamente. ¿Ya dispuso a alguien para acompañar a los Fairmont?, preguntó Henry. Sí, tengo un criado de confianza observando la casa. Lord Thomas está vulnerable, desesperado. Teme perder su prestigio definitivamente. Henry sonrió. Thomas Fairmont es el tipo de hombre que hace cualquier cosa para proteger las apariencias. Cualquier cosa. El trasfondo era claro. Chantaje. Mientras Henry planeaba, la casa Fairmont era escenario de desesperación silenciosa. Lord Thomas caminaba de un lado a otro en el despacho, arrugando papeles y alzando las manos al cielo como un hombre que conversa con fantasmas. «Perdidos, estamos perdidos», murmuraba. «¿Qué dirá Lady Catherine? ¿Qué dirán de mí, mi hija, secuestrada en vivo? Todos pensarán que no tengo control sobre mi propia casa». Lady Catherine, sentada en un sillón rígido, mantenía la espalda recta y la expresión fría. «No diga tonterías, Thomas. Eliza no fue secuestrada, fue llevada para preservar las apariencias hasta que todo sea aclarado». «¿Aclarado?», exclamó Thomas. «Catherine, la sociedad entera cree que nuestra hija estaba prometida al duque. Y ahora estamos avergonzados delante de todos». Lady Catherine apretó los labios, pero su voz era afilada como una cuchilla. «La culpa es de ella por insistir en desmayarse como una criada histérica». Thomas abrió los ojos como platos. «Catherine, por el amor de Dios». La chica sufrió un shock. Ella suspiró, irritada, como si las emociones fueran polvo indeseado. «Lo que importa ahora es que Henry está furioso. Siente que fue engañado. No podemos perderlo, no podemos perder la alianza financiera. Sin él», miró alrededor, a las paredes envejecidas, «sabe lo que sucederá. Y si él...» «Ni continúe», interrumpió al marido antes de que pudiera suponer que el hombre que regresó de los muertos sería una posibilidad. «Él ya no tiene prestigio, y después de hoy será peor». Thomas se sentó, derrotado. Catherine continuó. «Necesitamos controlar los daños. Necesitamos que Henry sepa que aún estamos de su lado». Había demasiada frialdad en esa frase, pero ninguno de los dos sabía que Henry no quería solo tener razón. Quería destruir a Adrian Blackthorne y, si era necesario, destruir a Eliza. Mientras tanto,
En Ravenshill, Adrian caminaba por el salón principal, las manos temblorosas, algo raro para un hombre tan contenido. La señora Ashbury lo seguía detrás, cargando una pila de papeles. «Milord», lo llamó ella vacilante. «Creo que ya es hora de contarle todo». Adrian se giró despacio. «Ella no está lista», dijo él con voz baja. «Todavía está procesando todo. No puedo sobrecargarla». La señora Ashbury cerró los ojos por un instante. «Con todo respeto, milord, si no se lo cuenta, Henry lo hará, pero a su manera». Adrian se quedó inmóvil. «Lo sé», respondió, ronco. La ama de llaves depositó los papeles sobre la mesa. «Aquí están las cartas que nunca llegaron. No todas, pero suficientes. Y encontré algo más». Retiró un pequeño cuaderno de cuero. Adrian lo reconoció inmediatamente. Su diario de viaje. Lo que pensó haber perdido en el naufragio. «Estaba escondido entre cajas antiguas», dijo ella. «Alguien no quería que encontráramos esto». Adrian pasó la mano por el cuero desgastado. Respiró hondo. «Él siempre estuvo cerca», murmuró, observando, manipulando, controlando. La señora Ashbury tocó su brazo con ligereza. «Milord, Henry no descansará mientras no lo destruya. Es peligroso». Adrian alzó la mirada. «Yo también lo soy». Había verdad en esa frase, una verdad silenciosa, sombra de todo lo que él había vivido, pero la señora Ashbury sonrió con dulce tristeza. Pero la señorita Elisa... No. Adrian cerró los ojos, y por primera vez desde que había vuelto sintió miedo. Miedo por ella, miedo por ellos. En esa misma noche, Henry tomó su decisión final. Se puso el abrigo oscuro, los guantes, y salió de la mansión sin llamar al carruaje principal. Uno más pequeño lo esperaba, discreto, sin blasón, perfecto para visitas no anunciadas. Whitmore intentó protestar. «Milord, esto es arriesgado». Henry se ajustó el cuello y sonrió, una sonrisa fría de hombre que ya ha superado cualquier línea moral. Arriesgado sería dejar Ravenshill sin supervisión. Entró en el carruaje, la puerta se cerró, y mientras el vehículo avanzaba por el camino, la lluvia comenzó a caer, fina, insistente, como preludio de una guerra que acababa de ser declarada. La tormenta llegó sin pedir permiso. Rayos rasgaban el cielo, iluminando la inmensa fachada de Ravenshill en relámpagos blancos que hacían temblar las ventanas. El viento zumbaba contra las paredes de piedra y la lluvia golpeaba los cristales como una multitud exigiendo entrada. Dentro de la mansión, la única luz venía de las velas esparcidas por los pasillos. La electricidad ausente le daba a Ravenshill una atmósfera antigua, como si el tiempo hubiera vuelto a la era en que las promesas se hacían a la orilla de los ríos y se ataban con cintas azules. Eliza caminaba sola por el pasillo principal, sintiendo la madera suave bajo sus pies. El silencio pesado era interrumpido solo por el trueno que hacía vibrar su pecho. Una sirvienta le había dicho que Adrian estaba en el despacho, lidiando con correspondencia urgente de Londres. Pero Eliza no iba hacia él. Quería pensar, respirar, encontrarse. Por eso entró en la sala de lectura, una sala pequeña, acogedora, con paredes forradas de libros hasta el techo, una chimenea encendida y una mesa de roble antiguo. La sala estaba vacía, o parecía estarlo. Cuando se acercó a la mesa, algo llamó su atención. Un registro abierto, con letras que ella reconocería incluso en la oscuridad. Su nombre, Lady Eliza Fairmont. A su lado, cartas cuidadosamente organizadas. Cartas con sellos rotos, fechas antiguas, algunas casi descoloridas. Su corazón se disparó, y con las manos temblando, abrió la primera. Su cuerpo se congeló. Era la caligrafía de Adrian, la caligrafía que ella no veía desde hacía años, la caligrafía que releyó y soñó tantas veces. «Mi Eliza, el navío parte al amanecer. Pensé en aplazar el viaje, pero decidí ser digno del futuro que deseo ofrecerle. Prometo escribirle siempre que pueda, y prometo volver. A.B». Eliza tocó el papel con los dedos, como si temiera que desapareciera. Tomó otra carta. «Eliza, no tuve respuesta. Espero que esté bien. Quizás su madre esté demasiado ocupada con compromisos sociales para permitirle escribir. Aún así, no pierdo la fe. A.B». Y otra. «Mi querida Eliza, envié 3 cartas y no recibí ninguna respuesta. Algo está mal. Si perdió el interés, por favor, no me deje adivinar. Pida solo una palabra. Yo acepto». Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Una cuarta carta. Elisa, esta es la última que envío antes de embarcar de nuevo. Le ruego a Dios que reciba al menos una. Yo espero por usted, siempre. La vela más cercana tembló con el viento que entró por la rendija de la puerta. Y en ese instante, Elisa entendió. Henry. Henry había interceptado, escondido, alejado a Adrian de ella. Henry se había alimentado de su luto, comprado su silencio, manipulado su dolor. Su cuerpo tembló, pero antes de que pudiera reaccionar, una voz suave sonó detrás de ella. Quería esperar hasta mañana, pero creo que ya las encontró. Elisa se giró despacio. Adrian estaba en la puerta, la camisa abierta en el cuello, el cabello húmedo, los hombros tensos como si cargara el peso de años de tormento. Caminó hacia ella despacio, como si se acercara a un pájaro herido. «Elisa», su voz falló. No quería que lo descubriera así. Ella sostenía las cartas contra su pecho, como si fueran parte de su propio cuerpo. «Usted me escribió», dijo ella con la voz temblorosa. «Escribió tantas veces, y yo nunca, nunca». Adrian cerró los ojos, como si estuviera siendo castigado. «Primero pensé que usted había cambiado de opinión», confesó, «que quizás mi tiempo lejos hubiera borrado algo, que yo había sido tonto al creer». Elisa movió la cabeza, las lágrimas cayendo. «Yo esperé», dijo ella, casi sin voz. «Esperé hasta que mi madre me llamó ridícula, hasta que mi padre imploró por una boda que sostuviera la casa, hasta que Henry apareció con promesas y sonrisas, y yo». Su voz se quebró. «Y yo pensé que era culpa mía, que usted se había ido, que nunca volvería». Adrian dio un paso adelante, pero se detuvo a pocos centímetros. «Yo nunca me fui de usted», dijo él. «Ni un solo día». Elisa presionó las cartas contra el pecho. «Entonces, ¿por qué tardó tanto en volver?» El peso del silencio cayó entre ellos. Adrian respiró hondo, una respiración cargada de dolor, culpa y recuerdos que nunca había compartido. «Porque no podía», dijo él por fin, «porque casi muero varias veces. Perdí mi nombre. No tenía cómo probar quién era. Fui esclavizado en los muelles. Luché para escapar, porque tardé más de un año en conseguir un documento que me permitiera comprar pasaje de vuelta». Alzó los ojos, grises, profundos, honestos. «Y porque, cuando finalmente volví, Henry ya se había infiltrado en todo. ¿Cómo iba a aparecer sin pruebas, exigiendo su mano sin nada que ofrecer?» Elisa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Él lo sabía de verdad?», preguntó ella, en un susurro frágil, en shock por la maldad. «Siempre lo supo», respondió Adrian. «Supo que había sobrevivientes. Supo que mi cuerpo no fue encontrado. Y aún así, mantuvo el silencio. Alimentó la duda. Controló la información. E hizo todo a su alcance, para que usted creyera que yo estaba muerto». La vela más cercana crujió con fuerza. Un trueno explotó en el cielo. Elisa sintió que algo dentro de ella se rompía. No el corazón, sino la prisión que la sociedad le había impuesto. «Me robó años de mi vida», murmuró. «Robó mis cartas. Robó a usted». Adrian alzó la mano, despacio, vacilante. Lo intentó, pero no lo logró. Ella alzó el rostro, y las miradas se encontraron, llenas de cicatrices, nostalgia, rencor y algo más profundo, más antiguo, algo que nunca murió. «Elisa», su voz era una súplica contenida. «Yo no vine para reclamarla como mía, vine porque todavía…» tragó saliva. «Porque todavía la amo. Pero usted tiene el derecho de elegir, aunque no me elija a mí, pero necesitaba saber la verdad antes de decidir lo que quiere hacer». Aquellas palabras golpearon a Elisa como una brisa cálida después de años de invierno. Ningún hombre le había dado a ella la opción de elegir en su vida, hasta ese momento. Respiró hondo, intentando encontrar voz, cuando unos pasos pesados surgieron en el pasillo. La puerta de la sala se abrió con violencia. Henry, empapado por la lluvia, los ojos inflamados de furia, el rostro deformado por el odio. «Muy conmovedor», dijo él irónico, «pero se acabó el teatro». Elisa dio un paso hacia atrás. Adrian se puso delante de ella, como un escudo. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó el duque, la voz baja como un trueno a punto de explotar. Henry sonrió, una sonrisa cruel, desgarrada. «Terminando lo que comencé». Sacó algo de su abrigo, un sobre arrugado, arrojándolo a la mesa. «La sociedad está lista para escuchar mi versión, sobre su locura, sobre sus delirios, sobre el hombre violentado por el mar que volvió sin cordura». Henry se inclinó hacia adelante.
y claro sobre la pobre Eliza, manipulada por un fantasma atrapado en el pasado. Eliza sintió que la sangre se le helaba. Adrian se quedó inmóvil, pero algo feroz despertó en sus ojos. Henry alzó la voz, señalándolos. «Ella me pertenece». Y entonces, por primera vez, Eliza habló con verdadera fuerza. «Yo no pertenezco a nadie». Su voz cortó el cuarto como una espada. La tormenta pareció silenciarse por un instante. Henry palideció. Adrian se quedó inmóvil. Eliza dio un paso adelante. Sus ojos ardían no de miedo sino de convicción. «Ni a usted, Henry, ni a él, ni a la sociedad. Yo elijo, yo decido». Henry dio un paso, iracundo. «Usted es mi prometida, su familia me debe». Eliza alzó la barbilla. «Yo no seré moneda de cambio, ni ahora ni nunca más». Se giró hacia Adrian, pero sin tocarlo. «Y antes de que piense que estoy diciendo esto por usted, lo estoy diciendo por mí». Por primera vez, la sala quedó en silencio absoluto. El viento aulló, la chimenea crepitó, las velas temblaban. Adrian respiró hondo, una mezcla de dolor, orgullo y amor, y bajó lentamente la cabeza. «Entonces, yo espero su decisión», dijo él con voz quebrada y al mismo tiempo fuerte. Henry parecía listo para explotar, pero Eliza ya había dado su veredicto. «No me casaré con usted», le dijo a Henry, «ni aunque eso me cueste todo lo que tengo». La expresión del vizconde se transformó de rabia a algo aún peor, amenaza silenciosa. Salió, cerrando la puerta de golpe. La tormenta continuó, y por primera vez desde que todo comenzó, Eliza estaba libre, no feliz, no resuelta, pero libre para decidir su propio destino, y eso cambiaría todo. Los días siguientes a la tormenta fueron extrañamente silenciosos. No el silencio pesado de la represión, ni el silencio gélido del luto, sino un silencio nuevo, frágil, hecho de espacios vacíos que finalmente podían ser llenados con verdad. Eliza permaneció en Ravenshill, no por imposición, sino por necesidad. La humillación pública, la confrontación con Henry, el descubrimiento de las cartas, todo aún giraba dentro de ella como fragmentos de vidrio. Y por primera vez en la vida, su madre no estaba allí para moldear sus pensamientos. Su padre no la presionaba. Ninguna dama susurraba a sus espaldas. Era solo ella, y el mundo, finalmente, en suspenso. Era difícil tomar sus propias decisiones, pero al mismo tiempo reconfortante. Ravenshill parecía haber cambiado con ella. Las ventanas estaban abiertas durante el día, dejando que el viento suave invadiera los pasillos antes sombríos. El jardín, otrora demasiado salvaje para estándares aristocráticos, parecía conversar con Eliza cuando ella caminaba entre las hojas mojadas por el rocío de la mañana. A veces, ella veía a Adrian a la distancia, conversando con criados, supervisando la propiedad, caminando solo con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Casi no hablaban. No porque faltaran palabras, sino porque había demasiadas palabras. Eliza necesitaba ordenar su mente, y Adrian lo sabía. No la apresuraba, no le cobraba nada, no golpeaba la puerta de su cuarto, no pedía respuesta ni explicación. Era un hombre demasiado herido para exigir lo que fuera, y un hombre demasiado honesto para repetir el error de reclamarla como antes. Por eso, en ese silencio de Ravenshill, brotó una nueva sensación, una extraña y dulce libertad. La sociedad, por supuesto, reaccionó como un animal voraz. Noticias se esparcieron por los salones, damas ofendidas, lords indignados, columnas de chismes llenas de suposiciones. Unos llamaban a Eliza insensata, otros valiente. Algunos creían que había sido hechizada por el duque resucitado, otros afirmaban que Henry había sido víctima de su propia ambición, pero nadie sabía la verdad, y nadie jamás la sabría por completo. Eliza decidió no importarle. Por primera vez, en una mañana de niebla suave, ella encontró a la señora Ashbury en el pasillo principal, cargando una pequeña bandeja con té. «Buenos días, milady», dijo el ama de llaves, con la sonrisa gentil que tanto la acogía. «Señora Ashbury». Eliza dudó. «¿Puedo preguntarle una cosa?». El ama de llaves posó la bandeja en una mesita y cruzó las manos con calma. «Claro, querida. ¿Por qué usted guardó...?» La voz de Eliza se quebró. «¿Por qué mantuvo las cartas? ¿Por qué no las envió? ¿Por qué no me escribió cuando Adrian desapareció?». La señora Ashbury respiró hondo. «Porque tenía miedo»,
respondió, y su voz temblaba con recuerdos antiguos. Recibí órdenes directas de no intervenir, órdenes de hombres más poderosos que yo. Y pensé que lo mejor era esperar, hasta entender quién era la verdadera amenaza. Elisa bajó los ojos. Henry, sí, dijo el ama de llaves. Él no soportaría ninguna interferencia. Y yo temía que algo le sucediera al duque si intentaba actuar, pero cuando encontré su diario escondido, cuando vi las cartas que nunca llegaron, me prometí a mí misma que, cuando él regresara, contaría todo. Y regresó, susurró Elisa. La señora Ashbury sonrió. Porque él siempre vuelve por usted. Elisa sintió que el pecho se le oprimía, pero no dolía como antes. Era un apretón cálido, como quien despierta a algo inevitable. Esa tarde, mientras caminaba por los jardines, Elisa se detuvo delante de la gran fuente central. El agua caía lentamente, produciendo un sonido suave, hipnotizante. Se sentó en un banco de piedra y finalmente se permitió pensar en Adrian, en Henry, en sí misma, en quién había sido y en quién quería ser. Recordaba a la niña que corría por el río, soñando con libertad, a la joven que se enamoró bajo los robles, a la prometida que caminó hacia un altar sin amor, a la mujer que enfrentó a Henry por primera vez, al alma que se liberó cuando dijo, «Yo elijo, yo elijo». El eco de su propia voz aún vibraba dentro de ella. El viento sopló, moviendo algunos pétalos blancos que cayeron sobre su regazo, y, por primera vez, Elisa entendió su verdad. Ella quería tener el derecho de amar, pero también el derecho de pensar, vivir, respirar por sí misma. Y amar no podía ser una prisión, ni un rastro de dolor, ni un contrato, ni una exigencia. Amar solo sería real si era libre. Y fue en ese instante, en esa epifanía suave y silenciosa, que oyó pasos detrás de sí. Ella sabía que eran los de él. Adrian se detuvo a pocos pasos, respetando la distancia. «¿Puedo sentarme?», preguntó con voz baja. Elisa respiró hondo. «Puede». Él se sentó despacio. Los dos quedaron lado a lado, pero sin tocarse. La fuente hacía música entre ellos. Adrian miró al suelo, a sus manos, al jardín. «Tengo algo que devolverle», dijo, y la voz falló un poco. Elisa se giró. Él sacó de su bolsillo una cadena fina con el medallón que él le había dado años atrás, el símbolo de la promesa hecha bajo la lluvia. Elisa tocó la cadenita, sorprendida. «Iba a dárselo la última vez que nos vimos, pero pensé que sería mejor hacerlo cuando regresara». «Es hermoso», murmuró. «Pensé que lo había perdido en el mar, pero lo encontré entre mis cosas. Y me di cuenta de que no puedo mantenerlo, no hasta saber lo que usted quiere». Él colocó el medallón en la palma de la mano de ella. Su piel tocó la de ella, un toque cálido, reverente. «Este medallón representaba una promesa», dijo Adrian. «Una promesa que hice sin saber si viviría para cumplirla. Yo», tragó el dolor, «yo volví y la reclamé, como si fuera un derecho mío, pero entendí, demasiado pronto y demasiado tarde, que el amor no se reclama, se conquista, se merece, se elige». Elisa sintió lágrimas cálidas descender por su rostro. Adrian respiró hondo. «Yo la amo, Elisa», dijo por fin, simple, verdadero, vulnerable. «Siempre la he amado y siempre la amaré, pero no le pediré que vuelva a mí porque debería. Solo le pido que, si hay amor en su corazón, usted me encuentre en el camino, a su tiempo, a su paso». Bajó la cabeza como si ofreciera su propio corazón, y en ese gesto, en esa humildad, en esa entrega real, algo dentro de ella se encendió. Elisa se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Adrian», lo llamó con voz temblona. Él alzó los ojos. «Yo no quiero vivir más para agradar a mi madre, que no se preocupó en saber cómo estoy, ni para salvar a mi padre que no vino a visitarme, ni para parecer perfecta delante de la sociedad. Quiero vivir por mí». Su corazón se detuvo solo por un instante. Elisa tragó el nudo en la garganta. «Pero vivir por mí no significa vivir sola, significa elegir. Y yo», respiró nerviosa, «yo lo elijo a usted». Adrian parpadeó sin poder creerlo. Elisa continuó, la voz ahora firme. «No porque lo prometió, no porque volvió y entró en la iglesia, sino porque mi corazón lo sabe, porque siempre lo supo». Su rostro se deshizo, de sorpresa, de alivio, de emoción. «Elisa», susurró,
como si el nombre fuera una oración. Ella sostuvo el medallón, apretándolo con fuerza. «Pero quiero pedir una cosa», dijo. Adrian se enderezó. «Cualquiera. No quiero ser una posesión», dijo ella, «ni suya, ni de nadie. Quiero caminar a su lado, igual, libre». Él sonrió, una sonrisa pequeña, pero llena de luz. «Y yo quiero ser digno de caminar a su lado». El viento sopló, agitando las flores. Entonces, por primera vez desde que el destino los había separado, Elisa dio el paso final. Ella tocó el rostro de él con ambas manos, despacio, como quien toca algo sagrado, y acercó sus labios a los de él. El beso fue suave, sincero, lleno de vida, nada de urgencia, nada de desesperación, solo amor que sobrevivió al mar, a las mentiras, al tiempo. Cuando se separaron, Adrian apoyó la frente en la de ella. «Entonces, ella no es suya, es mía. Ya no significa lo que significaba», dijo él sonriendo. Elisa sonrió también. «Ahora significa yo soy suya, porque quiero serlo. Y usted es mío, si quiere». «Siempre quise», susurró él. Y en aquel beso, en aquel jardín, con las flores bailando con el viento y Ravenshill iluminada por el sol, todo finalmente comenzó de nuevo. Años después, la tarde dorada caía sobre Ravenshill como un velo suave de luz. El sol, bajo en el horizonte, pintaba los campos con tonos de miel y cobre, mientras la brisa leve agitaba la copa de los árboles que rodeaban la propiedad. Era el final del verano, la estación favorita de Elisa, ahora duquesa por derecho y principalmente por elección. La casona había cambiado con el tiempo. Cortinas claras sustituyeron a las telas pesadas. Las ventanas vivían abiertas. Las risas resonaban por los pasillos, donde antes reinaba el silencio de la ausencia. El aroma a pan recién horneado, traído de la cocina, se mezclaba con el perfume de las rosas florecidas alrededor de la casa. En los jardines, 2 niños corrían entre los arbustos. «¡Mamá, mira!», gritó la niña mayor de unos 4 años, sosteniendo un puñado de pétalos blancos que volaron de sus manos como nieve. «¡Cuidado con el lago!», dijo Elisa, sonriendo mientras caminaba detrás de ellos, alzando la falda del vestido para no mancharla en el barro. El más pequeño, un niño rubio de mejillas rosadas, intentaba seguir a su hermana con pasos torpes, tropezando en el césped alto y riendo cuando caía sentado. El ama de llaves, la vieja señora Ashbury, ahora con pasos más lentos y un cariño aún mayor, observaba de lejos con una sonrisa orgullosa. «Tienen la energía del padre», murmuró. «Y la terquedad de la madre», respondió una voz detrás de Elisa. Ella se giró. Adrian estaba recostado en la terraza de piedra, con los brazos cruzados y una sonrisa que todavía le hacía sentir un calor en el pecho, suave, constante, familiar. Las marcas de la vida estaban allí, algunos cabellos blancos, arrugas discretas alrededor de los ojos, pero la mirada permanecía la misma, gris, profundo, firme, calmada, llena de amor. Elisa caminó hacia él. Adrian le extendió la mano, jalándola suavemente por la cintura, y ella se acopló a su lado con la naturalidad de quien ya no sabe existir sin ese toque. «Van a caer al lago en cualquier momento», dijo Elisa riendo. «Entonces tendremos 2 niños mojados y una cena aún más divertida», respondió Adrian encogiéndose de hombros. Ella rió, apoyando la cabeza en su hombro. Por un momento, se quedaron en silencio, observando a sus hijos correr, el viento moviendo las hojas de los árboles, el cielo teñido de naranja y rosa. Era una paz que ella jamás imaginó tener un día. Elisa recordaba que sus padres permanecieron distantes por sentirse traicionados con su negativa a seguir los planes que ellos querían. Henry intentó inventar mentiras sobre ellos, pero no consiguió ningún efecto. Todo lo que pasaron no los afectó, porque ellos permanecían juntos. «¿Pensando en algo?», preguntó Adrian pasando los dedos por su cabello. «En muchas cosas», dijo Elisa, «pero principalmente en aquel día en la iglesia». Él soltó un suspiro ronco. «Lo imagino». Elisa alzó el rostro hacia él. «¿Recuerda el escándalo que causó? A las damas desmayándose, al sacerdote sin saber qué hacer, a Henry echando espuma de rabia». Adrian hizo una mueca divertida. «Yo solo recuerdo que mis piernas temblaban más que el suelo. Creí que iba a caer antes de llegar al altar». Elisa rió a carcajadas. «Usted, el gran duque de Ravenshill, estaba muriendo de miedo»,
confesó él. Nunca enfrenté una tormenta, prisión, mar rebelde o dolor mayor que mirarla y pensar que la había perdido para siempre. Las palabras tiempo atrás habrían hecho llorar a Elisa. Ahora calentaban su corazón. Y aún así, entró gritando que yo era suya. Él dejó escapar una sonrisa torcida. Pues sí, yo era un idiota. Lo era, asintió ella, divertida, pero fue el idiota más valiente que jamás conocí. Adrian la miró por unos segundos, como si estuviera grabando ese momento en la memoria. «Sabe», comenzó él con voz suave, «si fuera hoy, yo no diría aquello». «Ah, ¿no?» Elisa alzó una ceja. «No». Él pasó el pulgar por la mano de ella. «Diría solo, la amo. Ella es libre, pero espero que me elija a mí». Elisa sonrió, esa sonrisa dulce que él conocía desde los tiempos del río. «Fue exactamente eso lo que hizo», dijo ella. «Y yo elegí». La brisa sopló levantando algunos mechones de su cabello. Adrian se los acomodó detrás de la oreja. «¿Y seguirá eligiendo?», preguntó con ligera ironía, pero un fondo real de vulnerabilidad que solo ella conocía. Elisa lo abrazó con fuerza, como si respondiera con su propio cuerpo. «Todos los días», dijo, «incluso en los días difíciles, incluso en los días comunes. Lo elegiría de nuevo, siempre». Sus ojos brillaron, no con lágrimas, sino con algo aún más profundo: gratitud, admiración, amor. Entonces, al fondo, oyeron un splash. Los dos se giraron al mismo tiempo. Los niños estaban dentro del lago poco profundo hasta las rodillas, riendo como campanas desafinadas. Elisa se llevó la mano a la frente. «Le advertí», murmuró divertida. Adrian suspiró dramáticamente. «Y ahí van los zapatos nuevos». Elisa jaló su mano, riendo. «Vamos a buscarlos antes de que decidan nadar de verdad». «Señorita Fairmont», dijo él con falsa formalidad, «estoy seguro de que esto es culpa de su lado rebelde y de su lado insoportablemente encantador», replicó ella, jalándolo de la mano en dirección a los niños. «¿Encantador?». Él arqueó la ceja. «Voy a anotar eso». «No se atreva». Los dos rieron, y con sus hijos corriendo mojados, el sol poniéndose detrás de los campos y el sonido distante de las campanas de la pequeña iglesia resonando en la brisa, no como recuerdo doloroso, sino como símbolo de victoria. Elisa percibió que el mundo, por fin, estaba en paz, porque allí, en aquella tarde dorada, entre risas, barro y amor libremente elegido, no había más promesas rotas, ni cartas escondidas, ni sombras. Había solo ellos, y una historia que renació del naufragio, del dolor, de las mentiras y de la valentía, para florecer en libertad. Si esta historia tocó su corazón, deje su like y suscríbase al canal. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.